Este fin de semana, el thriller de acción Rumble Through the Dark llega a salas de Estados Unidos gracias a Lionsgate. El 10 de noviembre estará disponible bajo demanda y digital, y el 19 podremos tenerlo en Blu-ray y DVD. Aaron Eckhart interpreta a Jack Boucher, un luchador que enfrenta al más feroz adversario en un intento desesperado por salvar lo único que le queda en la vida. El filme está basado en la novela de Michael Farris Smith, The Fighter. Al lado de Aaron estelariza Bella Thorne bajo la dirección de los hermanos Graham y Parker Phillips, con quienes hablé de manera virtual. Vean esto. Hola a los dos, ¿cómo les va? Estamos bien, contentos de poder acompañarte aquí. Thank you for that. Gracias por eso. Leí sobre la película después de haber quedado gratamente impresionado por ella y descubrí que Michael Farris Smith, quien escribió el libro The Fighter en el que se basa la película, también fue la persona que escribió el guión, y quería saber si después de haber terminado ese guión hubo alguna otra contribución suya en el proceso de hacer la película. From him? Sí, pues nosotros leímos el libro y llegamos hasta la mitad, y luego le enviamos un correo electrónico de inmediato y le dijimos que nos habíamos enamorado de este libro, y le preguntamos si estaba disponible y podríamos adaptarlo, y ante esto él reaccionó de manera positiva, y luego fuimos a Mississippi para reunirnos con él y así poder empezar con el proceso, y por suerte nuestras visiones estaban alineadas, así que él confió en nosotros a la hora de adaptar la novela al formato audiovisual, y él mismo nos comentó que quería escribir el guión, cosa que nos interesaba mucho, ¿sabes? Esto porque muchas veces cuando un autor adapta su propia obra, puede que sea muy apegado al texto o puede que vea las cosas de manera diferente a como lo hace el director. Pero Michael estuvo muy alineado con nuestra visión y tenía un talento nato en el campo de la escritura de guiones. Es que él estuvo en el set todo el tiempo, así que se convirtió en un gran recurso para los actores porque a veces se acercaban a preguntar cosas y querían hacernos una pregunta determinada y muchas veces teníamos una respuesta para ellos. Pero cuando él estaba ahí, les decíamos, bueno, ¿por qué no hablan con Michael al respecto? Así que se acercaban a él y eso fue excelente porque a veces como actor, cuando le preguntas a un director por tu personaje, puede parecer que cuando das una respuesta es casi como si fueras el director y quisieras obtener un resultado determinado. Esta película tiene muchos contrastes. Hay violencia cuando vemos esas peleas intensas, pero también tenemos momentos muy tiernos y hermosos. But we also have these very tender, beautiful moments. And I wanted to know how... Y quería saber cómo fue distribuir esos flashbacks a lo largo del film para que tuvieran sentido y mantuviera el ritmo que querían. Well, thank you for noticing that. This film is De antemano te agradezco el que notaras eso. Sí, esta película contiene esas dualidades, la oscuridad y la luz, y de eso va mucho sobre lo que trata, en cuanto a entrelazar los recuerdos más fundamentales, emocionales y sensibles a través del pasado de Jacques Boucher, nuestro protagonista, con el mundo oscuro en el que vive actualmente. Así que tuvimos algunas escenas en las que originalmente teníamos flashbacks, que eran escenas completas, y luego cuando estábamos en la edición y confirmábamos que no podíamos mantenernos alejados de él tanto tiempo porque queríamos que fueran pequeños destellos de recuerdos, y muchos de ellos siempre se inspiraron en la conmoción cerebral que está viviendo, el número de veces que lo golpearon en la cabeza y la forma en que funciona su memoria es diferente en esta película. Aaron es absolutamente fascinante en este papel, hace que sea muy creíble. Pero a esa actuación también hay algo que se suma, y es lo que se crea visualmente en torno al personaje, las heridas, es su aspecto, el modo en que se ve su cuerpo durante el proceso de la película. ¿Cómo se concibió la idea o la forma en que lo vemos y hasta sufrimos con él? Es que sentimos su dolor. Visualmente eso está muy bien logrado. ¿Cómo se hizo? To do that. Chapter 2 in the novel talks about... Sí, el segundo capítulo de la novela habla del dolor físico que sufre Jack, y todo ese capítulo habla del número de víctimas, de 30 años de lucha en una jaula y de cómo eso lo ha afectado tanto física como mental y emocionalmente. Y Aaron leyó el guión, pero también leyó la novela, así que llegó a esto sabiendo a dónde tenía que ir como actor. Así que todo realmente empezó cuando decide irse, probablemente un mes y medio antes de que nadie hubiera ido a Mississippi excepto Graham y yo,
Y él empezó a entrenar, empezó a meterse en el papel. Estaba tratando tanto en la lucha como en la reducción de peso para empezar a moverse como Jack. Y él vivía constantemente en ese trauma físico por el que había pasado el personaje y en realidad era algo digno de ver. Y puso el listón muy alto para todo el elenco y el equipo y para cualquiera que haya trabajado en y con la película. En cuanto a todo lo que él aportaba, todos querían coincidir con él, lo cual fue genial y es realmente importante tener un número uno que haga eso. You don't gotta do this. It's gonna be all right. Yeah, and that leads me to talk about Bella because she is. Y eso me lleva a hablar de Bella porque ella es muy poderosa, de una manera muy intensa. But there is also. Pero también hay, y es increíble porque puedo leerlo, puedo hablar de ello, pero es raro cuando la ves, es cuando eso tiene sentido, Super frail at times. que también puede ser muy frágil a veces. ¿Cómo fue abordar eso con ella? Entender y ver esas dos caras del mismo personaje. Those two sides of the same character. Well, she helped us see the character that she played, the character of Annette, in a different way than we. Bueno, nos ayudó a ver el personaje que interpretó, el personaje de Annette, de una manera diferente a la que teníamos en nuestra imaginación cuando leímos el libro. Nosotros ya teníamos a alguien que era un poco más casi onírico, como si viviera en su imaginación y sus pies no estuvieran realmente en el suelo y que pareciera que como que flota por la vida y hay esos otros símbolos que ve venir y luego guían su camino y ella se hace los tatuajes de los símbolos en su cuerpo y esa es más o menos la Annette que se describe en el libro. Cuando hablamos con ella sobre eso quedó muy claro, pero primero que nada, cuando tuvimos la reunión con ella teníamos curiosidad por saber cuál iba a ser su opinión sobre el personaje. Al principio parecía que la estábamos entrevistando para el papel y al final fue como si nos estuviera entrevistando como directores porque llegó con una preparación increíble y sabía mucho sobre lo que quería hacer con ese personaje. Y siempre tiene que lidiar con hombres que la cosifican y con la dureza del caparazón que tendría que crear para mantenerse fuerte por dentro y poder proteger su inocencia interior a pesar de trabajar en ese entorno. And the shell she would have to create to stay strong inside. And to be able to protect her innocence inside. Quedó muy claro que iba a ofrecer una fuerza y una vitalidad propia y una luchadora propia para un papel que no vimos y ante esto estuvimos muy dispuestos a esta nueva versión que ella propuso. The store said you were a fighter, that right? Once upon a time. Why do you have to fight tonight? Creo que lo que hace con este personaje es absolutamente fenomenal y por supuesto también se pueden ver sus manos que los guían a los dos. Muchas gracias por su tiempo, es maravilloso tener esta oportunidad de hablar sobre la película con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. You used to be hell, but hell